Buenos días, profesor. Hoy le presentamos el estilo de jóvenes en Perú. Está conformado por Nayeli Isabel, Víctor José, David Sami, el que les habla, Diego Martín, Eleni Bon y Estefan. Bueno, el presente trabajo busca recopilar datos estadísticos sobre el estilo de vida en adolescentes y adultos, para demostrar al público lo preocupante que puede ser el sobrepeso y la obesidad, el nivel de actividad física, la mala alimentación, el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en el siglo XXI. El problema central, los jóvenes están mayormente en sus casas por las comunidades que nos trajo la tecnología, como el Internet. Sin embargo, estas cosas de entretenimiento, de estudio, de trabajo, hizo sedentarios a la mayoría de las personas en el mundo, que además trajo enfermedades. Bien. Como justificación, esta investigación consiste en dar a conocer a las personas que con un estilo de vida saludable se puede evitar una vida sedentaria, una vida que consiste en el aumento de riesgo de varios tipos de trastornos mentales y por lo tanto conduce a trastornos del sueño y falta de bienestar. Siguiente. Objetivos general. El objetivo general es realizar un análisis con las personas que respondieron a la encuesta titulada Estilo de vida en adolescentes y adultos en el Perú para poder plantear la información estadística. Objetivos específicos es tener conocimiento, un intervalo de edad de los encuestados. Queremos saber un intervalo de días por semanas que realizan actividades físicas y qué personas encuestadas prefieren el estilo de vida saludable. Siguiente, por favor. Conceptos, población, muestra y unidad de análisis. Tipo de variables, sexo, cualitativa nominal, edad, cuantitativa continua, estatura, cuantitativa continua, peso, cuantitativa continua, realización de actividad física por semana, cuantitativa discreta, buena alimentación, cualitativa ordinal, consumo de alcohol, cualitativa nominal, frecuencia de consumo de alcohol por mes, cuantitativa discreta, consumo de tabaco, cualitativa nominal, frecuencia de consumo de tabaco por semana, cuantitativa discreta, y consumo de otro tipo de drogas, cualitativa nominal. Siguiente, por favor. Tenemos una muestra estadística que se tomaron a 97 personas jóvenes y adultos para la encuesta para determinar su estilo de vida en el Perú. Tipo de muestreo, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Recolección de datos. La recolección de datos fue por medio de una encuesta. Siguiente. En esta parte podemos observar las variables con sus respectivas frecuencias absolutas y frecuencias relativas, y además con sus respectivos gráficos cada una, y dependiendo del tipo de variable. Eh, para el, para la obtención de los resultados de la media, mediana y moda, hemos aplicado los temas vistos en estadística descriptiva para cada variable. En este caso tenemos la edad, peso, estatura, el consumo de alcohol y el consumo de cigarrillos. Igualmente hemos aplicado los temas vistos anteriormente para hallar la varianza, desviación estándar y los coeficientes de variabilidad en cada variable. Ahora, para el desarrollo de los temas vistos en estadística diferencial, hemos creado ejemplos para cada tema. Por ejemplo, para la distribución muestral para la media con varianza conocida, se sabe que la media poblacional de la edad respecto a los jóvenes es de 21 años con una desviación estándar de 6,68. Si se tiene una muestra de 97 jóvenes, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea mayor a 19 años? Bueno, acá se sabe que la media poblacional es 21, la desviación estándar es 6,68 y el tamaño de la muestra es 97. Aplicamos la fórmula vista en los temas y ahí hallamos que la probabilidad de que la media de la muestra sea mayor a 19 años es del 0,14%. Ahora, para la distribución muestral para la media con varianza desconocida, se comprobó que los jóvenes tienen un consumo de 4 cigarrillos a la semana con una varianza muestral de 8,18. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de una muestra de 10 jóvenes sea menor a 6 cigarrillos? En este caso, para hallar el resultado, aplicamos la tabla T-Students y aplicando la fórmula, la interpretación de este ejercicio nos dice que la probabilidad de que el consumo de cigarrillos que sea menor a 6 es del 99%.
Y bueno, aplicando la distribución muestral para la diferencia de medias con varianza conocida, tenemos un ejemplo, una empresa de nutrición desea calcular la alimentación saludable que tienen los alumnos donde toma una muestra de 40 mujeres y 57 hombres. Además, sus medidas poblacionales son iguales y sus varianzas iguales a 120. ¿Cuál será la probabilidad de que la alimentación saludable de las mujeres sea mayor a lo más 30 que el de los hombres? Tenemos que la diferencia de media muestral tiene que ser menor o igual a 30. Tenemos que los datos de la muestra de las mujeres es 40, de los hombres es 57. Ambas tienen una varianza de 120 y la media poblacional de las mujeres es igual de los hombres. Aplicamos la fórmula vista en clases para hallar Z, que nos da un total de un igual a 2.3524. Entonces, la probabilidad de que de la diferencia de medias muestrales sea menor o igual a 30 es igual también que el valor de la probabilidad de Z sea menor o igual a 2.3524. Aplicando la tabla distribucional estándar, obtenemos que Z es igual a 0.9906. Y como respuesta nos da que la probabilidad de que la alimentación media de las mujeres sea a lo más 30 que el de los hombres es de 99.06%. Y aplicando distribución muestral para diferencia de medias con varianzas desconocidas iguales, el siguiente ejemplo, un equipo de nutricionistas está investigando si existen o no diferencias entre dos métodos para reducir la obesidad en los alumnos. Para ello se seleccionan dos muestras aleatorias simples de 10 sujetos cada una, a los que se le aplica el método A y B. Las cuasivarianzas mensuales de las puntuaciones en una prueba de obesidad son de 3.7 y 4.2 respectivamente. Suponiendo que las puntuaciones de obesidad en ambas proporciones siguen distribuciones normales e independientes y que las varianzas poblacionales son iguales, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia de media muestrales supere la diferencia de media poblacionales en más de 3 puntos? Como datos tenemos que la muestra del método A es de 10 y que la cuasivarianza es de 3.7, y en el método B la muestra es de 10 igual y la cuasivarianza de 4.2. Como solución hallamos T aplicando su fórmula y lo buscamos en la tabla de distribución T-Student, que te da igual a 3.38. Hallamos el grado de libertad, que es igual a 18, y aplicando la fórmula tenemos que la probabilidad de que la diferencia de medias muestrales supere la diferencia de medias poblacionales en más de 3 puntos es mayor que 0,001 y menor que 0,005. Siguiente. Siguiendo con el tema de distribución muestral, tenemos la distribución muestral para la diferencia de medias con varianza conocida diferente. Un investigador está interesado en determinar si hay una diferencia significativa en el consumo de alcohol entre hombres y mujeres. Para ello, recopila datos de dos grupos de muestra, uno formado por 40 mujeres y otro formado por 57 hombres. El investigador registra la cantidad de alcohol consumido en una semana por cada participante. Los resultados muestran que en el grupo femenino la medida de consumo de alcohol es de 25 unidades con una desviación estándar de 8 unidades, mientras que en el grupo masculino la medida de consumo de 39 unidades con una desviación estándar de 9 unidades. Aquí hallamos la media muestral, que sería 25 entre 40, que esto nos da un valor de 0.625. Tenemos una desviación estándar de 0.11095. Tenemos la media muestral 2, que sería 39 entre 57. Esto nos da un valor de 0.6.842 y una desviación estándar de 0.0971. Para hallar la probabilidad, primero tenemos que restar las medias muestrales, que nos da un valor de menos 0.0592. Aplicando la fórmula de T, hallamos que el valor es de menos 1.168. Para hallar los grados de libertad también se aplica otra fórmula y esto nos da un valor de 92.77. Siempre se tiene que redondear al valor entero más cercano, que en este caso sería 93. Buscando en tabla, esto nos da un valor de 0.1229. En conclusión, tenemos que no existe una diferencia significativa con respecto al consumo de alcohol entre hombres y mujeres.
Ahora tenemos la distribución muestral para la proporción. Para esto se evalúa este caso. Se desea estudiar una muestra de 25 personas para saber la proporción de ellas tienen más de 19 años, sabiendo que la proporción en la población es de 64%. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción en la muestra sea menor del 50%? Como datos tenemos la proporción que sería igual a 0,64 y tenemos la muestra que sería 25. Aplicamos la fórmula y esto tiene que ser menor al 0,5 porque igual queremos que sea menor a 50%. Pasándolo sería 0,5 y hallando, utilizando la fórmula, nos da un valor de 7,22%. Como conclusión tendríamos que la probabilidad que la proporción en la muestra sea menor del 50% es aproximadamente 7,22%. Siguiente, por favor. Distribución muestral para diferencia de proporciones. Para determinar el estilo de vida en adolescentes y adultos en el Perú, los participantes en la encuesta fueron 57% hombres y el 41% son mujeres, en donde tenemos una muestra aleatoria de 30 varones y 30 mujeres. Calculamos la probabilidad de que el porcentaje de hombres participantes sea mayor al de mujeres. Como datos tenemos la proporción de hombres y mujeres, que sería en este caso 0,59 en hombres y mujeres 0,41, teniendo unas muestras de 30 hombres y 30 mujeres. Para esto se tiene que hallar la diferencia de de las proporciones muestrales, que sería 0,59 menos 0,41. Esto nos da un valor de 0,18. Utilizando la fórmula Z, nos sale un valor de menos 1,42. Como queremos que la proporción 1, en este caso que sería la proporción de hombres, sea mayor a la proporción 2, en este caso mujeres, utilizamos la siguiente ecuación y nos arroja un valor de 0,82. Con esto podemos concluir que la probabilidad de que el porcentaje de varones sea mayor al de mujeres es de un 82,2%. Siguiente, por favor. Bien, a continuación continuamos con el tema de intervalos de confianza. Aplicamos primero el intervalo de confianza de la medida muestral con varianza conocida. Se ha obtenido una muestra de 97 personas para estimar el peso que presentan. Si se sabe por medio de la encuesta que la desviación típica del peso de los encuestados es 13,45 y la media de la muestra es 67,86. Encuentra el intervalo de confianza del 95%. Colocamos los datos de la población y de la muestra y los reemplazamos en la ecuación. Con un nivel de confianza del 95%, el peso promedio de las personas encuestadas está comprendido desde 65,18 a 70,53. Intervalo de confianza de la media muestral con varianza desconocida. Se propone verificar la afirmación de que la altura promedio de una población encuestada es de 1,65 centímetros. Para comprobarlo se realiza una muestra de 97 individuos y a partir de esta muestra se obtienen las medias y la división estándar. Nos pide encontrar el intervalo de confianza del 95% para la media de altura aprobacional. Colocamos los datos, los reemplazamos en la ecuación y encontramos como interpretación que con un nivel de confianza del 95%, la media de la estatura de los encuestados será de 1,65 a 1,68 centímetros. Siguiente. Intervalo de confianza de los medios con varianza conocida. Se quiere estudiar el efecto del consumo de cigarrillos y alcohol en la salud de las personas. Para ello se compara dos muestras. La primera muestra de 64 personas está formada por personas que consumen alcohol y la segunda muestra de 22 personas está formada por personas que consumen cigarrillos. Se tienen las varianzas de 1,93 y 8,18 respectivamente. Calcula el intervalo de confianza para la diferencia de medios con un nivel de confianza del 95%. Colocamos los datos de la primera muestra y la segunda, reemplazándolos en la ecuación y nos tiene como con un nivel de confianza del 95%, podemos concluir que la diferencia de medias se encuentra en el intervalo menos 3,004 y menos 0,52. Concluyendo también que los signos del límite inferior y superior son negativos, por lo tanto el promedio de las personas que beben es menor al promedio de las personas que fuman. Intervalo de confianza para la diferencia de medidas con varianza desconocida iguales. Hallar el intervalo de confianza para diferencia de medidas entre mujeres que consumen cigarrillos y el hombre que consume otros contenidos. El promedio del primero es de 85 y el promedio del otro es de 81 y la desviación muestral es de 4 y 5 respectivamente. Encuentra un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre esas dos
medias poblacionales, la varianza es igual e desconocida. Realizamos la fórmula de intervalo de confianza. Antes de ello tenemos que hallar el t-student, que sale 21, de ahí mismo tenemos que hallar, agregamos el chi cuadrada, que sale 1.721, hallamos la desviación, que es 20.714, y con esos resultados interpretamos el intervalo de confianza, lo cual nos dice que el 90% de confianza, con un 90% de confianza, la diferencia de medias entre mujeres que consumen cigarrillos y hombres que prefieren consumir otro tipo está entre 0.7304 y 7.2695. Intervalo de confianza para las diferencias de medias con varianza desconocida diferentes. En la encuesta se registran datos entre hombres con sobrepeso con una muestra de 14 y mujeres con obesidad que presentan una muestra de 5. El promedio de los hombres es de 17 y de las mujeres 19. Además, con una desviación muestral de 1.5 y 1.8 respectivamente. Queremos encontrar un intervalo de confianza del 99% para diferencias de promedio y suponiendo que la varianza es diferente e desconocida. Ahí mismo también mostramos el intervalo de confianza. Asimismo, el grado de libertad lo hallamos que es 6.557 y respectivamente hallamos el chi cuadrado que es 3.499 y interpretamos el intervalo de confianza que sería que con un 90% de confianza la verdadera diferencia promedio está entre menos 1.1465 y 5.1465. El intervalo de confianza para la proporción. El sexo masculino de los encuestados tiene una muestra de 57 personas, sabiendo que el total de encuestados es 97. Calcule e interprete con un intervalo de confianza del 95% con la proporción verdadera del género masculino que fueran encuestados. Los datos, la muestra nos muestra 57, los datos favorables es 0.57, datos desfavorables 0.43. Interpretamos la fórmula de intervalo de confianza y nos indica que un 95% de confianza, la verdadera proporción de los encuestados de género masculino está entre el 44.148% y 69.852%. Siguiente. Bueno, el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Bueno, si se encuestaron 97 personas entre hombres y mujeres, de las cuales 57 son masculinos, ¿cuáles son? Interpreta el intervalo de confianza del 95% para las proporciones verdaderas del género masculino que fueron encuestados. Bueno, en este caso, el proporción menstrual del hombre es el 0.5868, el de la mujer, femenino, 0.4924. Bueno, acá vamos a hallar el error estándar, sería así la fórmula, y te saldría el 0.0928. Ahora nos toca hallar el margen de error. El margen de error sería el valor crítico por el error estándar, que sería igual al 0.172. Hallamos los dos, el límite inferior, es que saldría menos 0.0068, y el límite superior, que es igual al 0.3572. En resultado, intervalo de confianza del 95% para las proporciones. La diferencia de proporciones entre el masculino y el femenino es aproximadamente en un menos 0.0068 y el 0.3572. El intervalo de confianza para la varianza. 66 personas de sexo masculino encuestadas por consumo de alcohol tienen una muestra de 16. Calcula e interprete con un intervalo de confianza del 95% para la varianza del género masculino que fueron encuestados. Si sabemos que la desviación estándar es 1.38 y los valores críticos son el 7.260 y 25.995. Acá tenemos la fórmula de intervalo de confianza. Se reemplazaría por 16 menos 1 por el 1.38 al cuadrado sobre el valor crítico, el 25.995, y también el 16 menos 1 por 1.38 al cuadrado sobre 7.260. El intervalo de confianza sería el 1.0989 y 3.9347. El resultado sería con un nivel
de confianza del 95%, se estima que la varianza verdadera del género masculino que fue encuestado se encuentra dentro del 1.0989 y el 3.9347. Gracias.